Hola, queridos amigos, muy buenas noches desde España. Hoy vamos a hablar de dos o tres temas diferentes, pero todos enfocados dentro de la economía. Y te pregunto que si sabes cómo funciona el dinero, ¿no? Si sabes cómo funcionan las tarjetas y cómo y para qué se crearon los bancos. Pues hoy vamos a hablar de todo eso. Vamos a hablar de economía, pero enfocados especialmente en el tema del dinero y en el tema de las tarjetas. Y cómo podemos nosotros utilizar eso de la mejor forma que podamos para que nos produzca un beneficio para nosotros. Eh, no es fácil poder ver esto en la realidad. Tenemos que irnos un poco hacia atrás. Vamos a ir compartiendo una serie de diapositivas como siempre. Y bueno, pues para los que no me conocen, yo soy Fausto Andrés, soy Master Coach ejecutivo y financiero y dirijo el programa de Wikinomía en el que estamos actualmente y el Mastermind de finanzas personales que, como dije la semana pasada, hoy vamos a hablar de cuándo vamos a empezar. Empezaremos la semana que viene. Ya tenemos una serie de personas inscritas. Esperamos que se inscriban durante esta semana el resto para poder empezar la semana que viene. En esta semana todavía tenemos el descuento que habíamos puesto y que luego lo comentaré, pero a partir del lunes ya no tendrán esos descuentos, así que ver si realmente puede ser interesante que lo hagáis. Yo creo que es interesante, pero tenéis que decidirlo vosotros y así empezamos a gestionar la agenda y comenzamos la semana que viene. Voy a compartir un poquito la pantalla antes de empezar. Os diré qué es Wikinomía de una forma muy rápida. Entraremos en el proceso del dinero, los bancos y qué está ocurriendo con todo eso. Y después nos meteremos a hablar de las tarjetas y después os presentaré el Mastermind. Así que vamos a empezar directamente. Voy a compartir mi pantalla. Y vamos a empezar primero con hablar de Wikinomía. Bueno, Wikinomía es un programa online, es una televisión online dedicados a la economía, especialmente a las finanzas personales y finanzas de negocio. Lo vemos desde el punto de doble de consultor o mentor en temas de finanzas y el de coach en finanzas. Esto dentro del producto que tenemos a la venta, que es el Mastermind de Finanzas Personales, pues se hace combinando estas dos opciones. Wikinomía empezó ya hace tiempo, ya tenemos casi un año y medio en emisión. Lo hacemos prácticamente una vez a la semana. Hemos hablado de numerosos temas en todo este año. Todos los tenéis grabados en el canal de YouTube y en el blog de wikinomia.tv. Y ahí podéis consultar lo que queráis. Son programas densos, pero en poco tiempo podéis ir viendo de qué se tratan y al que interese lo podéis ver totalmente. Solamente hay 4 hangouts que la semana que viene, cuando empecemos el Mastermind, se eliminarán porque después es mucho material lo que hay ahí condensado y se van a utilizar posteriormente para programas sucesivos y se podrán a la venta como un hangout normal. Nos dirigimos pues a todas las personas, especialmente a profesionales y a pequeños empresarios, donde tienen que manejar al mismo tiempo 2 temas importantes. Uno, la economía de la empresa y otro, la economía personal o mejor, el dinero de la empresa y el dinero personal. Siempre hemos dicho que tienen que estar perfectamente separados, que tienen que estar bien gestionados unos y otros, porque si no, uno nos puede arrastrar al otro o uno se puede comer al otro. Y hay que tener mucho cuidado en ese sentido.
La visión que tenemos todo esto es ayudar a las personas a que entiendan un poco la economía y a que no les suponga un problema para poder vivir la vida que quieren debido al dinero. Tenemos una misión que es esta, y luego tenemos una visión, y es empezar a ser, cada vez más lo somos, un canal de referencia en el tema economía y finanzas. No somos los mejores, no somos los únicos, hay muchísima gente hablando de finanzas, hay gente muy buena hablando de finanzas, pero nosotros lo damos desde nuestro punto de vista de, por un lado, la experiencia como emprendedor y empresario, por otro lado, como consultor y mentor en temas financieros, con bastante experiencia en cuestión de macroeconomía y también micro, y también desde el punto de vista de cofinanciero. Por eso tenemos una visión, pues quizás un poquito más práctica, quizás no tan teórica, pero bueno, eso sois vosotros los que tenéis que decirlo. Bueno, y nada más, vamos a empezar a hablar del dinero y vamos a hablar también de las tarjetas. Este es nuestro canal, wikinomia.tv, y nuestro blog. Ahí podéis ver todos los programas. También en YouTube podéis ver en wikinomia.tv. Este es nuestro blog de finanzas, donde tenemos instalado todo el sistema del Mastermind de finanzas personales, donde en este blog podéis ver incluso la carta de venta y podéis inscribiros directamente a través del blog. Vamos a hablar entonces de la economía y nuestra respuesta a la economía. Este es un claro ejemplo de cómo se mueve el dinero o las tarjetas, ¿no? El comercio vende algo a un cliente, el cliente paga o paga con tarjeta. Esto va directamente a su banco, en dinero o en tarjeta. El banco, si es el del comercio, lo traspasa a la central o al banco central o al banco que ha emitido la tarjeta. Le da información. Todo esto es prácticamente información si se mueve con tarjeta. No hay nada más. Y el comercio, entonces, se lo comunica a su cliente y ya se ha cerrado el ciclo. Si hay una tarjeta, pues el banco emisor de la tarjeta se lo comunica al cliente, y la relación entre el banco y el banco del comercio y el banco del comercio pues es continua, ¿no? ¿Cómo se formaron los primeros billetes? ¿Qué función tenían? ¿Y cómo ha ido cambiando todo ese sistema? Bueno, pues los primeros billetes simplemente eran alguien que tenía un sistema de seguridad para guardar el oro, le daba un vale al que depositaba el oro en su sede, en su sitio de seguridad, y con este depósito en oro y este vale en papel, pues la otra persona podía moverlo y podía garantizar y generar confianza a la gente de que tenía dinero. Rápidamente la gente que custodiaba ese dinero y que le daba seguridad se dieron cuenta que no todo el mundo retiraba todo el oro que tenía allí o todo el material de valor que tenía allí, y empezaron a emitir, a crear billetes muy por encima de la cantidad de oro que tenían. Pero no pasaba nada, porque nadie reclamaba directamente, o no todos reclamaban directamente el mismo día y al mismo momento todo el dinero, con lo cual emitían más dinero de que realmente depositaban, tenían ellos en custodia, y ellos podían mover ese oro en un sentido o en otro, con lo cual estaban generando un valor para ellos, pero no más valor para el que en este caso era el cliente. Y de ahí vinieron los bancos, que son la gente que tiene, en primero, unos depósitos en oro, un valor contractual sobre ese depósito en oro, y poco a poco eso fue desapareciendo y ya tenían mucho menos en valor, y luego al final no tienen por qué tenerlo, tienen que tener una cantidad fija que estipula cada uno de los bancos centrales, y luego lo comentaremos. Pero lo interesante es cómo se mueve el dinero. De 10.000 euros o 10.000 dólares en este caso, y este es el ejemplo de Estados Unidos, el banco tiene la obligación de tener solamente en valor el 10%, en este caso 1.000. Esos 9.000
bueno, lo puede retirar la persona compra cualquier bien y se lo entrega a otra persona, la otra persona lo ingresa en el banco y el banco hace la misma operación. De esos 9.000 se queda con, ya se quedan con 900 y le quedan 8.100 para ir distribuyendo por donde quiera. Lo utiliza como él quiera porque es como si fuese suyo. Eso vuelve a entrar otros 9.000, 8.100, se queda, deja 810, que es el 10%, y le quedan 7.290. Eso, con 3 operaciones, tendría un movimiento de 24.390 y aquí solamente tendría 2.710. Si eso se sigue produciendo, pues se sigue repitiendo el ciclo, y al final tenemos, al final de un ciclo de $100.000, tenemos que el banco tiene en depósito, o sea, tiene en el banco solamente $10.000 y los otros 90.000, pues ha hecho todo lo que ha creído necesario para generar más dinero, invirtiéndolo en cualquiera de las opciones que hay en el mercado financiero. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que esto crea una situación compleja, difícil, donde en un momento dado el banco, cuando presta dinero, puede prestarlo realmente barato en un momento dado. Es el gancho que nos echa, nos da un dinero barato. Al darnos un dinero barato podemos comprar con él y no lo gastamos. También se lo dan a las empresas lo invierten. Lo invierten en su estructura, en su sede, en su maquinaria, en todos los bienes. Eso genera más empleo, genera más trabajo, hay más trabajadores, pagan bien a los trabajadores como están bien piden préstamos, los préstamos se los dan muy bien a muy largo plazo y grandes cantidades de préstamos baratos. Pero en un momento dado el banco, que ya ha hecho ese movimiento tan grande, especula, deja solo este 10% en el caso de Estados Unidos, en el nuestro ahora lo veremos que es menos, y a partir de un momento empieza a poner las situaciones difíciles. Da menos préstamos, los da más caros, con lo cual las empresas ya no pueden financiarse igual, ya no pueden hacer frente a algunos de los gastos que tenía, ya no puede renovar parte del material que tenía y eso le genera una situación de gastos que no puede cubrir, un problema de liquidez. Ese problema de liquidez les lleva a que eche a trabajadores, a que haya más paro, esta gente se queda sin dinero, no puede pagar todo aquello que debe al banco y el banco poco a poco pues se va de una situación contable que era lo que apuntaba en el que te daba o que no te daba en tu asiento contable, en tu cartilla o en tu cuenta, bueno, pues al final cambia unas anotaciones, que ni siquiera era dinero, eran anotaciones por un valor real, que son todos los bienes que en este caso tiene la empresa o tiene el particular cuando no puede pagar todo eso y se le hipoteca o se le cambia. Entonces es un negocio muy bueno para los banqueros, pero es un negocio muy malo para nosotros. Esto en Estados Unidos tienen que tener lo que se llama coeficiente de caja o reserva fraccionada, el 10% de todos los depósitos que la gente deja en el banco. Pero en la Unión Europea, desde el 2011, es el 1%. Hasta el 2011, desde 1999 hasta el 2011, era el 2%. Y en España, pues antes de entrar en la Unión Europea, el coeficiente de caja era el 20%, es decir, los bancos tenían que tener en sus instalaciones el 20% del dinero de depósito de las personas, pero luego en el 1999 pasó al 2% y desde 2011, dentro de la Unión Europea y teniendo que regularse por todo el sistema económico de la Unión Europea, pues es el 1%. Es decir, en nuestros bancos, aquí en España y en Europa, solamente tienen el 1% de total de los depósitos que hay. El resto lo manejan como creen necesario para conseguir el mayor beneficio y la mayor rentabilidad. Creo que esto está sencillo, es fácil de ver, es claro, y ahora veremos qué está pasando con ese flujo de dinero. Hemos visto que los banqueros hacen dinero donde no hay nada. Lo único que hay es una cuenta contable, pero
de ese dinero lo van retirando y van invirtiéndolo, con lo cual ya generan un dinero, pero además pueden obtener dinero, dar dinero, poder préstamos, y nos van cobrando a todos nosotros por un dinero que tenían que tener allí pero que no lo tienen. La diferencia con las demás personas es que nosotros tenemos que cambiar nuestro tiempo, nuestro conocimiento, nuestras habilidades o incluso las relaciones con personas para conseguir el dinero. El banco no, el banco con una anotación consigue dinero y ya lo maneja como cree necesario. Eso al final termina siendo una forma de esclavitud y servidumbre hacia los bancos. Ellos tienen todo el poder, todo el dinero, y los demás tenemos que estar trabajando continuamente para pagar esas deudas a los bancos. Y como ellos pueden manejar cuánto vale el dinero en un momento dado o cuánto vale el prestarlo o no prestarlo en una situación o en otra, pues ya generan unos márgenes suficientemente grandes y nos pueden hacer que en un momento dado sea más caro el dinero, incluso sea más barato nuestros bienes, como ha pasado con todo el problema de la gran bancarrota que hubo desde el 2007-2008 hasta ahora, y lo que ha pasado es que todos los bienes valían menos dinero, la gente que tenía dinero podía comprar mucho más barato que cualquiera, eso le genera mucho más beneficios, y a las demás personas normales lo que le generaba son pérdidas, incluso de todos sus bienes, porque no podían hacer frente a ellos. Primero se crearon los billetes, que fue en esta época que hemos estado hablando, y luego se creó el plástico. El plástico lo hablaremos porque ahí sí que no hay ningún valor de nada. Ahí solamente son anotaciones contables que se llevan a través de unos sistemas informáticos y nada más. Hay varias cosas curiosas, y es que cuando se creó la Reserva Federal en USA es cuando se creó el impuesto sobre la renta. En la zona europea fue similar. Se crearon los bancos centrales y se empezó a crear en diferentes etapas en cada uno de los países la renta. Porque al final los países también tienen que pedir préstamos a los bancos. Los bancos, tanto los centrales, que son bancos independientes, aunque dependan del gobierno, no dependen administrativamente del gobierno, prestan dinero a los bancos. En el caso de Europa es más complejo todavía porque los gobiernos prestan el dinero al Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo se lo presta a los bancos para que los bancos se los presten a los propios gobiernos con un interés, con una diferenciación de interés importante, y también a las personas normales, ¿no? a sus clientes. Esto es un sistema muy cómodo para ellos porque ellos cogen del Banco Central Europeo dinero a un valor del dinero muy baja, 0,05, 0,1 o incluso, bueno, en ese momento está ahora, ¿no?, el cambio del dinero. Y eso lo prestan a los países, pues dependiendo de qué países. A unos países ricos se los prestan muy bajito, pero con un margen, a otros países más caros, y a otros, dependiendo de su prima de riesgo, se lo prestan pues muy caro, como es el caso de Grecia, donde se les llega a prestar hasta el 14%. Ese margen se lo lleva el banco debido al riesgo que supone la devolución. Pero como hay unos seguros y unas coberturas, el riesgo realmente es bajo. Y además no es dinero suyo, es dinero que ha cogido de otro sitio, que además no es dinero, son anotaciones contables de lo que estamos hablando. Bueno, el sistema bancario, que hemos dicho que es independiente, el sistema de los bancos centrales, crea el dinero cuando quiere. El caso del Banco Europeo lo crea cuando quiere. Los países dentro de la Unión Europea ya no pueden crearlo. Y Estados Unidos es libre y crea todo el dinero que quiere. Presta ese dinero que ha creado a los países. Cada país se dedica a recaudar el dinero de la gente para poder pagar estos préstamos que se los presta directamente el banco. Y la única forma que está ocurriendo con esto es que al final quien paga todo esto pues son los habitantes de cada país a través de los impuestos, a través de los impuestos directos e indirectos, para que la Administración General del Estado, el gobierno, pueda recaudar ese dinero para poder pagar los intereses y el capital que le ha prestado directamente el Banco Central o los bancos respectivos. Los bancos siguen creando ese dinero que no existe. Todos los habitantes del mundo así son cada vez más esclavos de los bancos, que tienen que pagar la deuda de todos los países.
esta situación hace que haya muy poca posibilidad de salir de este esquema, es muy difícil y solo los que realmente están en la cúspide, como veremos luego, son los que tienen toda la capacidad para poder generar más bienes, más dinero, porque lo tienen todo a su favor. Al final, los bancos nos prestan papel, que es barato, son anotaciones, después lo ponen un poquito más caro, como decíamos antes, y no podemos pagar. Y cambiamos un papel sin valor por todas nuestras estructuras físicas que tienen un valor real. Es decir, al final, pues los bancos se quedan con las empresas, se quedan con los bienes que hipotecan, se quedan con las viviendas que hipotecan y con los bienes de los demás que hipotecan, porque llega un momento en que cuando hay una crisis económica fuerte, quien se salva son los que se salvan. Además, si hay un problema como esto parece ser que en el sistema que hay es totalmente necesario que los bancos existan de esta manera y con una gran liquidez, pues entonces los propios gobiernos a través de los bancos centrales inyectan dinero a los propios bancos para que se mantengan. Y hablamos de crisis, pero ¿quién ha provocado las crisis económicas? Pues las crisis económicas la han provocado aquellos que se han beneficiado de las crisis. Aquellos que en un momento dado han metido en una caja algo que decían que tenía valor y hay alguien que lo ha certificado que tenía valor, lo han vendido, han recogido el dinero por lo que han vendido y cuando ya lo tenían otros han abierto la caja y han visto que no era lo que había, que lo que había allí no tenía valor. Al no tener valor se produce una situación de crisis económica, pero esta gente ha recogido todo el dinero, son las grandes corporaciones, las grandes familias, han recogido todo ese dinero y ahora tienen mucho más dinero que nadie, con lo cual pueden volver a comprar todo eso que habían vendido para unos precios muchísimo más bajos de lo que hay en el mercado. Con lo cual empiezan a tener mucho más dinero y mucho más bienes de los que tenían antes. Fue esta gente la que vendió los préstamos basura por buenos, que compró a los que se hundieron a bajo precio y quien recibió encima el dinero de los gobiernos para salvar el sistema. ¿Quién crea las burbujas para después explotarlas cuando quieran? Bueno, pues eso ya os lo preguntéis vosotros y os dais la contestación. Aquí hay unas superestructuras que son los que regulan todo. Por un lado, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Europeo, en el caso de Europa, y luego todos los bancos centrales de todos los países. Quien domina y quien controla todo esto es quien hace que funcione la economía, como estamos diciendo, y quien hace que mueva el dinero en este sistema. Fuera de ahí, los demás que estamos en otros sitios, incluso los países, bueno, no pueden salir de esta situación porque hay un control estricto, fuerte y que se están jugando todo lo que tienen, con lo cual es difícil poder salir de ahí. Hay que pensar desde el punto de vista particular, desde el punto de vista de tu pequeño negocio, de tu industria, para no caer en las redes de todo esto. Y esta es la situación, toda la gente que está aquí abajo y toda esta gente tiene que ir soportando toda la estructura hasta el superior, que es el que controla los bancos, el Banco Mundial y los bancos centrales. Actualmente, con el sistema que tenemos, donde el dinero es el rey, pues el que controla el dinero es el que controla el mundo. Y lo que nosotros queremos, por lo menos a través de este sistema que estamos hablando de finanzas personales y de pequeñas empresas y negocios, al menos intenta controlar tu dinero. Vamos a ser lo más inteligentes posibles, vamos a utilizar las tarjetas de forma inteligente y vamos a pedir los préstamos necesarios, o mejor, no los pidamos y podemos subsistir sin ellos y solo compremos lo que podamos pagar. Y en el caso de necesitar un préstamo, pues utilizar el préstamo lo mejor posible, negociar lo mejor posible con el banco y siempre tener el riesgo de devolución minimizado, porque si no podemos, entonces es cuando vamos a perder aquello que teníamos, que le dábamos nosotros tanto valor como en nuestra empresa o nuestros bienes. Hay que tener cuidado en eso.
y vamos a intentar ser esclavos del dinero y por el dinero. Esto es difícil, pero podemos hacerlo si podemos ir generando el valor necesario para poder no tener que estar pidiendo dinero continuamente, y si lo pedimos, como hemos dicho, solamente para generar algo más y para poder subsistir y luego devolverlo. Entonces, todo esto, lo más importante es comprar e invertir de forma responsable. Comprar todo aquello que necesites sabiendo que vas a tener un incremento del valor con tu actividad, o invertir en aquello que te va a producir una rentabilidad y que tú controlas directamente los riesgos, porque si no los controlas, en cualquier momento alguien lo va a controlar por ti y tú vas a ser el que pagues todo. Lo más importante, no generar deudas o no generar más deuda de la que tenemos, cambiar todo lo necesario para ajustar el gasto por encima, por debajo de nuestros ingresos, y tener siempre activo un plan de acción y anticipar ese plan de acción a los problemas que puedan surgir en el futuro. Si hubiésemos sabido, la gente normal, los pequeños empresarios, medianos, el tema de la crisis en el 2007, pues mucha gente no hubiese pedido hipotecas para su casa, no hubiese pedido dinero a los bancos, no hubiese habido tantos préstamos, que en el momento que todo eso se ha hundido, quien hemos sufrido la situación somos los que tenemos esos préstamos, esas obligaciones con el banco, porque al final tenemos que devolvérselo con todos los intereses, con todos los descubiertos, con todo lo que eso genera. Y ese plan de acción tiene que ser anticipado. Si ahora vemos que el petróleo está bajando, pues tenemos que ir tomando decisiones en todo eso. No nos va a afectar demasiado, pero por lo menos que no nos pille en una situación difícil. Tenemos que cumplir siempre los acuerdos y tener un sistema para cumplir los acuerdos, tanto con los préstamos que hemos cogido, las hipotecas que hemos cogido o las tarjetas que utilizamos. Tener esas hojas de tesorería que hemos hablado todos estos días atrás y un presupuesto fijo para que nunca nos despistemos y sepamos siempre en qué momento tenemos que estar con nuestros ingresos y gastos, y también controlar nuestros cobros y pagos para que no haya una diferencia de pago en días o en horas de esos cobros y pagos, porque los bancos, con eso de la fecha del valor, nos van a ir cobrando siempre esa diferencia en rojo, en descubierto, o el no pago con unos intereses altísimos, y ahí tenéis que leer muy bien la letra pequeña de los préstamos y de las tarjetas, porque un impagado nos puede salir por encima del 20%. Y siempre hay que prever el incumplimiento, si va a existir, y adelantarse teniendo una solución, negociando antes de que se vaya a producir el descubierto, y luego tomar el control de todo lo que estamos haciendo. Y ahora vamos a hablar de las tarjetas. Vamos a hablar de 3 tipos de tarjetas. Las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito y las tarjetas de las grandes empresas. Las tarjetas, pues en el caso de España, del Corte Inglés, de Carrefour, que son tarjetas que no tienen un interés financiero, simplemente es un sistema de pago y que tiene ciertas ventajas y que tenemos que ir estudiando. ¿Qué son las tarjetas de crédito? Las tarjetas de crédito son un instrumento financiero, es muy útil para los que saben utilizarlas y te permite retrasar los pagos e incrementar tu capacidad de ahorro. Es decir, la mayoría de las tarjetas de crédito, si negocias con el banco, pueden ser gratuitas en el mantenimiento, y además te dejan entre 30 y 40 días de préstamos. Te prestan el dinero, tú pagas, y después a los 30 o 40 días tienes la obligación del pago, con lo cual te están adelantando el dinero. Si tú ese dinero tuvieses que pedirlo al banco, pues te cobraría un interés. En el caso de la mayoría de los países sudamericanos, el interés anual puede ser entre el 10, 12%, incluso más. Bueno, pues te están dando un interés al 1% mensual. Si te dejan 45 días, sería el 1,5% mensual. 1,5% mensual quiere decir que te están adelantando un dinero que te está generando pues un interés a ti anualmente del más del 12 o el 15% anual. O sea que ya con las tarjetas, utilizándolas bien, estamos ganando dinero. Puedes, por supuesto, hacer pagos sin fondo, porque te lo dejan ahí pendiente, pero
Eso nos da una gran facilidad. Imaginaros que tenéis una operación de inversión o una operación de una compra de un bien y necesitáis 5.000 euros y tenéis capacidad de la tarjeta para 5.000 euros, podéis comprarlo, negociar con ello y conseguir los resultados antes de tener que pagar ese adelanto, esa tarjeta. Cuando apagáis la tarjeta, si ya conseguís el dinero, pues habéis tenido el beneficio del interés de la tarjeta más lo que habéis generado con ese dinero, con lo cual puede ser rentable, pero hay que medirlo muy bien y limitar mucho los riesgos. Como además las tarjetas se descuentan en unos días prefijados, con unos intereses pactados, sabéis exactamente cuánto vais a ganar o cuánto vais a perder. Y lo que sí tenéis que tener, como hemos dicho antes, para ese día prefijado, tener el pago disponible. Porque si no, los intereses aumentan mucho. Y además hay dos tipos de intereses. Los intereses de morosidad, o sea, de no haber pagado, y los intereses que se generan día a día mientras no lo estás pagando. Una tarjeta de crédito tiene además más beneficios. Tiene puntos en muchos sitios, en compra de gasolina, en compra de otras cosas, te van dando puntos. En tema de viajes, te dan puntos donde luego puedes viajar incluso en primera a sitios realmente que si no, no podrías. Y además hay unos seguros que te cubren. Hay los seguros que te cubren, bueno, accidentes, hay seguros que te cubren situaciones de incluso de reparación si tienes problemas, incluso de pérdida de bienes, y además hay también descuentos por utilización de tarjeta. Pues si tú eres un cliente con una tarjeta especial, pues a lo mejor tienes en la compra un descuento de un 5, un 10%. Es decir, que si acumulamos el interés de pagar más atrasado, el interés de lo que puedas tú generar con la tarjeta, con ese dinero mientras lo tienes que devolver, más los descuentos, más los bonos de los seguros, realmente son muy interesantes siempre que no incumplas en el pago del momento. Además tiene otras ventajas, tiene la posibilidad de devolución del cargo que te han hecho si el cargo no era el adecuado o si el bien que te han dado a cambio de ese cargo tiene problemas y no es lo que realmente estaban vendiendo. Y eso te lo hace directamente el banco, sin tener que tener una discusión o una negociación con el vendedor en este caso. Entonces, todo eso ya nos está generando muchísimos beneficios, con lo cual yo siempre recomiendo que se tenga al menos una tarjeta de crédito por persona y una tarjeta de crédito por la empresa, porque eso nos da muchos beneficios. Y además, también nos genera otro bien, y es que si lo utilizamos bien, si no queda en descubierto, si ese uso es un uso racional y lógico, estamos generando una historia crediticia con el banco que luego podemos negociar para conseguir préstamo en las mejores posibilidades posibles, y eso nos garantiza poder hacer el negocio que nosotros queremos. Simplemente hay que tener cuidado con los gastos y los intereses. Hay que utilizarlo o bien para inversiones detalladas con bajo riesgo y para el caso de emergencias. Si tienes que tener una emergencia de que un accidente con el coche, un problema de salud, pues bueno, con la tarjeta puedes pagar y luego ya puedes cubrir ese gasto. De las otras maneras no te iban a atender en ningún sitio, en el caso de las tarjetas de crédito. Y lo más importante es tomar control de todos los gastos de las tarjetas, tener control de los beneficios y tener sobre todo control del pago en el momento que está instalado el día de pago. Las tarjetas de débito. Las tarjetas de débito solo son para uso inmediato, se utilizan para consumo. Tiene que haber un fondo en el banco detrás que respalden, porque en el momento que te pasen la tarjeta se pone en comunicación con el banco y si no hay fondos no vas a poder pagar con ellas, y se carga inmediatamente a la cuenta. Entonces, no son instrumentos financieros, pero es un medio de pago muy bueno porque no tienes que llevar el dinero encima, normalmente se aceptan en todos los sitios, es cómodo y no tienes realmente ningún gasto por ellos. El establecimiento, el comercio que te vende a ti sus productos o servicios, sí tienen un coste por cobrar con tarjeta, pero bueno, a ti eso no te afecta si eres usuario. Nunca se debe utilizar sin saldo suficiente porque en el momento que te lo dejen van a ser caros
y realmente estas tarjetas no tienen generalmente ningún coste de mantenimiento, no es como las tarjetas de crédito. Como hemos dicho, al no ser de crédito, no te permiten crédito y puedes disponer de tu dinero que tienes en el banco de forma rápida y sin costo en los cajeros automáticos de las propias entidades. En otras entidades o en otros bancos siempre te cobra una comisión y hay que tenerla en cuenta porque esas comisiones en esta situación de estos años de crisis han sido bastante altas y ha generado un problema de más gastos al que la ha utilizado. Y luego hablamos de las tarjetas de empresa. Bueno, las tarjetas de empresa son tarjetas particulares que una empresa, una gran superficie, una franquicia, crea una tarjeta, te permite comprar hasta un límite que está especificado. Normalmente son caras porque te cobran algo por el mantenimiento y sobre todo si no pagas en el momento que has estipulado, los gastos son muy altos porque ellos no son un banco, ellos esto lo tramitan con un banco, con lo cual ese dinero, si no pudiesen pagarlo, aunque lo puedan pagar, te lo cobran como que no pueden pagarlo y los costes son realmente altos. Solamente se puede utilizar en los establecimientos de esa propia entidad o de la red o de la franquicia que tengan. No se puede usar generalmente en cajeros automáticos y sí dan puntos acumulables, que eso puede ser un descuento importante y no hay seguros que cubran ese pago de las tarjetas. Son interesantes porque generalmente tiene descuentos, son interesantes por estos puntos acumulables, son interesantes porque tienes un límite disponible y te lo cobran generalmente también a los 30 o 40 días, con lo cual es un crédito que tú adelantas. Entonces, si te producen un descuento paga con tarjeta del 10%, si además te dan puntos que también suponen dinero en los descuentos y además, como te prestan ese dinero hasta que tú lo pagues, pues a lo mejor tienes un 0,8 o un 1% mensual, pues es interesante siempre que la utilice de forma racional, no compres más de lo que debes y pagues siempre en los momentos adecuados para que no te generen muchísimos más gastos. Como resumen, las tarjetas no te da esa exclusividad que mucha gente piensa, sobre todo en algunos países de Sudamérica. El año pasado estaba yo en Colombia y me decían, no, es que aquí la gente, si tiene una tarjeta oro o una tarjeta platino, ya todo el mundo ve que el banco confía en él. Eso genera confianza y eso te da un estatus dentro de la sociedad, porque si no te dan tarjeta y no te dan nada es que no confían en ti porque eres moroso, porque no tienes, y esto te da un estatus social más bajo. Realmente no es así, por lo menos en casi todos los países no te da ninguna exclusividad, simplemente te da unas facilidades y unas ventajas, que eso ya lo hemos dicho. El que tengas tarjetas, por muchas que tengas, no es garantía de éxito empresarial ni éxito profesional. Siempre tienes que tener el control estricto de las tarjetas. Hay que usarlas según tus posibilidades. No por tener una tarjeta tienes que gastar más o tienes que comprar cosas que no debes y tener gastos superfluos que no necesitas, porque eso es lo que al final te lleva a tener más gastos de los normales. Eso te lleva a que tu ahorro no se produzca y si no tienes ahorro, ya sabemos, no puedes invertir, entras en la rueda y al final debes más de lo que ingresas y entras en una situación de liquidez. Esa liquidez mantenida durante un tiempo te lleva a una falta de solvencia y al final no tienes dinero y nadie te presta. Hay que usarlas para las de débito para pagar fácilmente. Las de crédito hay que utilizarlas inteligentemente como instrumento financiero porque te producen rentabilidad. Y las demás, las de empresas, pues hay que utilizarlas para comprar en esa empresa y comprar de forma racional. Tenerlo todo escrito, sabiendo lo que compras y sabiendo lo que gastas, porque al final tienes que pagarlo y si incumples el pago es cuando vas a tener más gastos. Bueno, pues hasta aquí hemos estado hablando del dinero y de las tarjetas y ahora voy a presentaros el Mastermind, que es
la solución que nosotros damos al tema del dinero, para que al final tú intentes ingresar más de lo que gastas o gastar menos de lo que ingresas, generes ese ahorro necesario y ese ahorro lo distribuyas en lo que tú creas conveniente. Normalmente ese ahorro tiene, según nuestro punto de vista, tres posibilidades. Uno, utilizarlo en aquellos proyectos que ya los tienes programados, para eso ahorras. Otro, en generar más dinero con el dinero, en generar los pasivos, esto que decimos para que te cubran los costes reales de tu vida. Y el otro es tener un fondo de emergencia para situaciones complejas y difíciles. Bueno, el Mastermind de finanzas, aquellos que no saben lo que es un Mastermind, pues es reunirnos un grupo de personas comprometidas, de forma que la mente de todos, apoyando a los objetivos de uno, pues es mucho mayor que la mente de una persona, aunque sea una persona experta o un consultor, para ayudar a una persona. Si tenemos 7, 8 personas, al principio es complejo, la gente tiene que adaptarse a este sistema, pero al cabo de 2 o 3 reuniones se adapta perfectamente, y por experiencia os digo que en los Mastermind cubrimos prácticamente el 90% de los objetivos que tiene toda la gente. Específicamente, lo que queremos es estudiar bien los hábitos de cada uno, cambiar los hábitos, utilizar unas herramientas como es la cuenta de resultados, el balance y la tesorería, que son herramientas generales, luego utilizar otras más específicas, solucionar realmente el problema de cada uno y empezar a invertir en ti, primero para saber lo que tienes que hacer para luego utilizar ese dinero adecuadamente. En este caso, lo que proponemos desde el Mastermind es detectar y eliminar aquellos gastos superfluos, me da lo mismo que con dinero o con tarjeta, hacer un gasto lo más inteligente posible, realizar presupuestos para que no te excedas en ningún caso y programes muy bien lo que ingreses y lo que gastas, pagar las deudas si existen o eliminarlas, como decíamos antes, y lo más importante, ahorrar. Y ahorrar para luego trabajar sobre un plan financiero personalizado que poco a poco te vaya permitiendo vivir la vida que quieres. El participante ideal de nuestros Mastermind, después de varios que hemos hecho, pues son los que, en principio, todo el mundo quiere ganar más dinero, pero lo más importante es que se queden tranquilos con el dinero que tienen y que no se quedan huecos y que llegan perfectamente al final de mes y que ahorran y que luego poco a poco pueden ir viviendo esa vida. Y sobre todo, al final, lo más importante es que al final cada uno pueda vivir la vida que quiere. Y ahí, en esto, la verdad es que no hay límites. Hay gente que con unos ingresos pasivos de a lo mejor 2.000 euros ya tienen cubierto todas sus necesidades, y hay otros que necesitan 10.000, bueno, pues tendrán que trabajar de otra manera para conseguirlos. ¿Cómo funciona el Mastermind? Pues todo esto ha ido variando desde hace ya 4 años más o menos que estoy haciendo Mastermind. Al principio eran más largos, había más espacios en medio. Ahora tiene una duración de 2 meses. Damos 6 sesiones de Mastermind de unos 90 minutos cada uno, dependiendo del número de personas que integre el Mastermind, y hacemos uno semanal. Hemos visto que si hace uno cada 15 días no funciona, la gente no se enfoca perfectamente en lo que tiene que hacer y los resultados son menores. Tenemos un máximo de 8 participantes, a veces hemos tenido 9, pero lo normal es de 6 a 8. Se forman varios grupos dependiendo de los intereses, los horarios y tal, y todos se adaptan al horario que podamos. Ahí tardamos un poco de tiempo, por eso la gente que esté interesado que se inscriba lo antes posible para poder ir haciendo ya los grupos necesarios. Particularmente yo no manejo más de un grupo mensual, con lo cual no hay ningún problema de que haya que cambiar después horarios o todos estos temas, a no ser que haya una emergencia en algún momento. Por supuesto, garantizamos que el control es personalizado y es totalmente es confidencial en el tema de la finanza de cada uno. Además, como la gente que ya ha pasado ya sabe que nunca pedimos valores reales,
sino simplemente valores relativos, porcentajes sobre los ingresos, y con eso trabajamos. Al final, los resultados prácticos nos dicen que al final todo el mundo nos entrega los valores reales, porque yo no tengo ningún interés, ni los demás, en saber, en cotillear en la vida de los demás. Cada uno tiene la vida que tiene, y lo que intentamos es ayudarles a que vivan mejor y a que salgan fuera de todo ese sistema que hemos dicho y sean cada vez más eficientes, cada vez más rentables, y no se vean agobiados por todo el tema de la presión del dinero. Tenemos una serie de bonos para los que se inscriban ya en esta semana, porque ya no va a haber más tiempo, y es un coaching mensual de al menos 1 hora conmigo para el desarrollo. Luego ya hay una comunicación telefónica y luego otras reuniones físicas hasta que se resuelvan esos problemas. Luego haremos un seminario extra sobre finanzas, gestión financiera de negocios, sobre todo profesionales o pequeños negocios. Iremos dando toda la documentación de finanzas, tanto las herramientas como otra documentación que surja en el momento. Estos documentos que damos, estas hojas Excel, son todos en formato interactivo. Prácticamente ella te hace todas las operaciones, lo único que tienes que poner tus valores reales, y con eso te saca incluso índices, porcentajes, que son muy convenientes para saber cómo estás en cada momento. Y luego al final hacemos un mastermind extra, que luego hacemos seguimiento, y ahí se puede tardar más, pero vamos, ya estamos fuera del mastermind, y es que hacemos un proyecto final, que es el presupuesto para todo un año, y que se pueda renovar, y te dejamos ya unas hojas preparadas para que la puedas utilizar para toda tu vida. Bueno, ¿cuál es la inversión real que tienes que hacer si quieres participar en estos mastermind? Bueno, pues la inversión real son $347, que durante esta semana ya tendremos un 30% de descuento, y solo tendrás que abonar 230 y 243 en un solo pago. Y todos esos bonos que hemos dicho a los que se inscriban, a los 16 primeros, los de este mastermind y los del siguiente. Y hasta que no se saque otro, no habrá unos bonos especiales. Bueno, y nada más. Yo te propongo que te inscribas lo antes posible. Tenemos unos bonos especiales para una serie de personas que ya se lo hemos comunicado por otras situaciones que no tienen nada que ver con esto, que ya lo saben. Y bueno, también les animo a ellos que se inscriban lo antes posible para poder gestionar mejor la agenda y no retrasarnos en el inicio del mastermind, porque lo que no queremos es que se eche el verano encima y tengamos luego problemas de vacaciones aquí en Europa o en otro sitio y nos vaya cogiendo el toro. Te puedes inscribir directamente aquí en gestionatufinanzas.com, en inscríbete, y si no, contacta con nosotros en mi correo fandres@bespunta.com o en gestionatufinanzas@gmail.com. Te lo dejo ahí un ratito y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias por asistir a estos programas. Ya son muchos. Yo veo que la gente cada vez está más interesada. Yo me siento muy bien cuando veo que se inscriben 15, 20, 25 personas, cuando luego en algunos interesantes, bueno, ven el vídeo posterior 200, 300 personas. Eso nos llena de orgullo, y sobre todo nos dicen que por lo menos sirve para algo todo esto que estamos dando, todo este conocimiento, que es un conocimiento práctico, viene de la experiencia y también del conocimiento que hemos ido adquiriendo, pero sobre todo por la experiencia práctica. Y los masterminds son mucho más de experiencia, y sobre todo la gente, por lo menos todos los que hemos tenido nosotros, la gente se vuelca totalmente para poder ayudar. Y tenemos ahí, bueno, 8 o 9 mentes pensando continuamente para solucionar tu problema, y siempre hay soluciones, a veces algunas muy creativas. Bueno, te dejo ahí un momento esto y, bueno, pues espero que te haya gustado. Voy a ver si hay algunas preguntas. Un momentito, voy a detener ya esto. Voy a ver si hay algunas preguntas que nos hayan dejado tanto en el blog como en YouTube. Y si no hay preguntas, pues lo iremos dejando. Bueno, pues muchas gracias. Aquí ya tenemos saludos.
Tengo que entrar en tu programa para ver también destinado al éxito. Lo he visto solo una vez posterior, pero es que como es casi al mismo tiempo que el nuestro, muchas veces no podemos. Así que muchas gracias. Vamos a ver si en Facebook tenemos también alguna pregunta. Bien, que si son interesantes las tarjetas, que si no producen más gastos. No, las tarjetas no producen más gastos. Quien produce los más gastos eres tú. Aquí Marta nos dice que si producen más gastos, que si realmente son convenientes o había que eliminarlas. No, las personas que se meten en un vicio de utilizar las tarjetas, sobre todo por un problema de chantaje emocional, es porque no saben utilizarlas. El problema no tiene la tarjeta, el problema lo tiene tu pensamiento, tu mentalidad y tus hábitos. Eso es lo que hay que cambiar. Es igual que todas las cosas. Un cuchillo es bueno, te da muchas posibilidades. Si lo utilizas mal, puede ser hasta mortal, ¿no? Pues con las tarjetas, si lo utilizas muy mal, vas a tener unos gastos excesivos y te va a producir problemas. Si lo utilizas bien, pues como hemos visto, todas las tarjetas son buenas. Una porque es una facilidad de pago importante y otras porque además es un instrumento financiero que te produce beneficios, con lo cual es bueno utilizarlas. Yo lo que recomiendo es que se tenga una de cada una. Es decir, sería, en el caso de aquí de Europa, de España, pues a lo mejor tener una tarjeta del Corte Inglés, tener una tarjeta de crédito y tener una tarjeta de débito. Eso hace que tú tengas muchas posibilidades. Sí recomiendo que se utilice una tarjeta para cada cosa, que lo tengas muy bien especificado en qué y cómo te lo gastas. Y luego es muy fácil el control. Puedes tú trasladarlo directamente a tus hojas, como hemos dicho antes, pero además el banco te da el control, con lo cual solo tienes que meterte en internet, verlo y saber en qué gastas en cada cosa y puedes ponerte límites. O sea que si se usa inteligentemente, yo recomiendo que se utilicen siempre las tarjetas y se utilicen bien. Y normalmente la gente que pasa por nuestro Mastermind al final las utiliza bien. Hay gente que tenía problemas con sus tarjetas, incluso me han comentado de romperlas todas o de meterlas en un recipiente con agua en el congelador para así que no el impulso de utilizarla, que no la utilice. Todo eso son malos hábitos, como puede ser la compra compulsiva, como puede ser los chantajes emocionales. Ahí es donde hay que trabajar. Esa es la labor que se hace de coach dentro de estos Mastermind y también la labor de consultoría para que se aprenda de la experiencia de los demás. Bueno, pues nada, Anderson, muchas gracias por ese saludo y seguimos adelante. No tenemos más preguntas. Si queréis, pues luego cuando veáis el vídeo tanto en YouTube como en nuestro blog, pues nos podéis dejar las preguntas debajo y seguiremos retroalimentando todo esto. También nos lo podéis dejar en las redes sociales, tanto en Facebook como en nuestra página de web o en la comunidad de Gestiona tus Finanzas, donde estamos metiendo también los artículos y también la grabación de estos vídeos para que podáis consultarlo más fácil. Bueno, nada más. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos y esperemos empezar el Mastermind entre la semana del 20 al 27 y tener ya actividad. Muchas gracias y hasta otro momento.